Muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por compartir esta presentación con el colega Jorge Barrientos. A quien también le doy las gracias por invitarme a comentar este libro. A mí ya me había tocado leer este trabajo en su versión de tesis de maestría en historia y me pareció un poco arriesgado de parte de Jorge pedirme un comentario, recordando la forma en que había yo batallado contra un jovencito que se creía punk. Ahora es un viejito que se cree punk, lo cual puede ser peor, que tenía más pelo, menos tatuajes, y que había que estarle corrigiendo porque insistía en escribir improperios en la tesis contra José Figueres, de llamarlo fascista, retrógrado, etc. Y a Jorge no le cabía en la cabeza que en una tesis académica ese tipo de cosas no cabían. Y además me dice que comente esto, que de entrada no es como muy interesante la estructura de Yunque para sentarse a leer, pero a mí el tema me ha interesado desde hace mucho, antes siquiera de considerarlo como un tema de investigación, y en la medida en que he tratado de comprender la Costa Rica del siglo XX y también Centroamérica en el siglo XX, me ha convencido cada vez más que la particularidad costarricense, eso que llaman particularidad, tiene que ver con la afirmación de que en este país el comunismo cannot play, y que eso tiene que ver con una estructuración ideológica, efectivamente. El anticomunismo es una práctica nacional, es casi un deporte nacional, al menos desde la década de 1930. En sus memorias, el líder comunista Jaime Cerdas recordó cómo un sacerdote le prohibió a su esposa, que era una católica devota, volver a entrar a la iglesia por estar casada con un izquierdista. Cerdas también recuerda en ese texto que en una ocasión un sacerdote de un pequeño pueblo organizó una muchedumbre para lincharlo, basándose en la idea de que los comunistas eran demonios. El 4 de julio de 1942, cuando una muchedumbre marchó por San José, Adi Salas, quien varios años después se convirtió en la esposa del líder comunista Manuel Mora, estaba en la tienda de su tía, justo cerca del colegio de Los Ángeles y la iglesia de Los Ángeles en el sur de San José. Desde ese sitio, Adi Salas vio pasar a los manifestantes que a la postre llevarían adelante un apedreamiento de los edificios de los curas españoles. Dice Salas, situado por entonces en un barrio obrero, los trabajadores iban a misa en la iglesia del colegio, iglesia de Nuestra Señora de Los Ángeles, y oían el sermón de los párrocos españoles contra el comunismo y todo lo que les pareciera. Lo que se les parecía en Costa Rica era la lucha de los desocupados demandando trabajo. Eran los esfuerzos de los trabajadores para organizarse. De ahí que cuando la Liga Antifascista organizó la marcha el 4 de julio de 1942, con motivo del hundimiento del vapor San Pablo anclado en Puerto Limón, los manifestantes, después de desfilar por la avenida central, se dirigieron al colegio de Los Ángeles y lo apedrearon. Es bien interesante que esta configuración del anticomunismo que operó entre 1931 y 1942 se reconfigurara en términos de ideología entre 1941, 42 y 1945. Y esa transformación tiene que ver no porque se aceptara mejor la idea de los comunistas, sino porque a nivel internacional el enemigo era otro. Y en términos de configuración interna en Costa Rica,
ese enemigo también se representó como un ciudadano alemán que prácticamente ejercía su labor de espionaje para contribuir en el crecimiento del Tercer Reich. Es muy clara la configuración de ese tipo de discursos entre el periodo de la Segunda Guerra Mundial, en un momento además en que Estados Unidos y la Unión Soviética entran en un pacto común para enfrentar a la Alemania de Hitler. La Tercera Internacional lanza el llamado para la producción de frentes populares, que significaban que los grupos de obreros comunistas podían armar frentes a la par de grupos burgueses contra la amenaza nazi. En ese contexto, en Costa Rica, yo tengo la impresión se reconfiguró esta visión ideológica sobre los comunistas. Y en eso además contribuyó el Partido Comunista, que dejó de llamarse comunista. Y entre un conjunto de nombres que barajaron, incluyendo el de Partido Liberación Nacional, se pusieron Partido Vanguardia Popular y obtuvieron la bendición del arzobispo de San José para que gente católica pudiera participar de este partido. Eso se termina después del 45 y se vuelve, pero de manera más radical, a esta visión ideológica de los comunistas como demonios, monstruos, asesinos, destructores de la nación, perseguidores de los bienes ajenos, prácticamente lo mismo que se dice hoy de los comunistas en este país. Les voy a dar un par de ejemplos. En julio de 1947, en su descripción de los mariachis, es decir, trabajadores de las plantaciones bananeras que se encontraban en Costa Rica por efecto de cuidar San José durante la huelga de los brazos caídos, el diario de Costa Rica los representó como si no fueran seres humanos. Durante la guerra civil, estas representaciones maduraron para darle la posibilidad a los figueristas de combatir y en muchas ocasiones matar sin misericordia a esos comunistas. Por ejemplo, el 7 de abril de 1948, Óscar Cordero describió en su diario personal la forma en que, a través de una estación de radio clandestina, él se dirigió a la población costarricense para alentar a apoyar a los rebeldes. Cordero dijo en el micrófono: afirmo con todas las fuerzas de mi alma que Costa Rica será redimida, será salvada, será liberada de que siga sumida en la oscura ciénaga en que la tienen, ya solo en parte, esos monstruos diabólicos que se llaman Manuel Mora, Teodoro Picado, Rafael Ángel Calderón Guardia y una larga y nefasta camarilla de batracios. La referencia también se encuentra en otros textos. Por ejemplo, en las memorias de un rebelde que escribió José Rafael Cordero Clocheri, en la que él dice que sus opositores no eran seres humanos. Dice: no eran seres humanos, vuelvo a repetirlo, los que portaban uniforme, y por esta razón no se les podía tratar como tales. El general dominicano Miguel Ángel Ramírez, el verdadero autor de la Guerra Civil de 1948, el verdadero dirigente del Ejército de Liberación Nacional, describió en un momento a los mariachis como lobos sedientos de sangre. Por eso, cuando acaba la Guerra Civil, que no significa que termine la violencia que se había desatado, el objetivo no son los líderes políticos del Partido Republicano Nacional. En las carabinas, en los Mauseres, no llevaban el nombre de Calderón Guardia, ni llevaban el nombre de Teodoro Picado, llevaban el nombre de Carmen Lira, llevaban el nombre de Arnoldo Ferretto, de Manuel Mora, porque se había construido muy bien, después del 45, esta imagen de que los comunistas habían convertido a Costa Rica
en todo lo que odia a Ronnie Chávez, el santísimo apóstol Ronnie Chávez. Este trabajo de Jorge Barrientos es un estudio sobre cómo una parte de la élite política y económica de este país, así como los medios de comunicación de prensa costarricenses, percibieron, comprendieron y transmitieron eventos nacionales e internacionales donde participaron grupos y partidos comunistas y que marcaron la primera parte de la Guerra Fría en América Latina, es decir, el periodo anterior a la Revolución Cubana y antes de que ésta se decantara por la opción marxista-leninista y consecuentemente fuera expulsada de la Organización de Estados Americanos en una reunión que tuvo allí en el Teatro Nacional de Costa Rica en 1962. El periodo que estudia Jorge, no obstante, está más marcado por la Costa Rica de la posguerra. Probablemente esto es lo que señalaba mi colega George García que le faltaba al libro, recrear esta idea inicial de dónde sale tanto odio, para dónde va tanto odio y por qué estos comunistas se convierten en el chivo expiatorio de todo lo malo que tenía el país. En esa vía, Jorge explora cuatro: el de la Junta Fundadora de la Segunda República, el de Otilio Ulate, el de José Figueres y el de Mario Echandi. El periodo que él eligió es particularmente interesante, además, si uno parte de la premisa de que hubo una reconfiguración de las formas de producción hegemónicas de clase luego de la Guerra Civil de 1948, y paralelo al ascenso de una clase empresarial y un proyecto de Estado centrado en la industria nacional. Yo pienso personalmente que esta hipótesis, que tiene ya cierta edad, es un poco frágil, pero que puede ser útil en términos de comparación para determinar si realmente estamos frente a nuevos actores políticos y si estos nuevos actores políticos que Jorge Rovira además consideraba una clase social específica, se convirtieron en adalides de un modelo de Estado diferente. En esa vía, a mí me parece que tienen más continuidad en términos de producción de la ideología anticomunista que experimente alguna transformación esa ideología. Eso sí, esta gente gobierna en un periodo en que el comunismo está prohibido constitucionalmente, está perseguido, está diezmado, porque todo el movimiento obrero comunista ha sido perseguido, metido a la cárcel, se ha asesinado a algunos de sus líderes impunemente, y además en una corte laboral, Benjamín Núñez logró que se disolviera y se prohibiera la Confederación General de Trabajadores, que era la confederación que habían fundado los comunistas en 1943. Es decir, que los que eran comunistas en ese periodo eran gente bien valiente, porque estaban efectivamente contra toda posibilidad de tener un cierto reconocimiento nacional. Jorge propone una lectura del periodo indicado como de anticomunismo representado desde los poderes del Estado. Para él, la producción de la nueva Costa Rica, entre comillas, se realizó sobre la base de un pacto anticomunista resguardado por la Junta Fundadora de la Segunda República y abiertamente construido con fines hegemónicos durante los gobiernos que ya se mencionaron. Al respecto, Jorge se interesa por el discurso oficial sobre los comunistas y la forma en que los interpretaron. Luego, explora el anticomunismo presente en el eco católico, es decir, en el principal órgano de prensa de la Iglesia Católica Costarricense, y lo conceptúa como un proyecto de dominación sin clase. Este concepto, que a mí me parece muy importante, apuesta por la idea, que creo que Jorge describe bien, de que Costa Rica era una sola familia, y que dentro de esa sola familia, que además era una familia católica, el comunismo no tenía espacio.
Y no solo eso, sino que era una amenaza a la estructuración de esa familia. Ustedes cambian cosas para hablar aquí de feminismo, o para hablar aquí de matrimonio igualitario, o para hablar aquí de aborto terapéutico, y es el mismo discurso, el que se utiliza hoy para referirse desde sectores conservadores, la Iglesia Católica, grupos neopentecostales, etc., a mujeres y hombres que levantan esas banderas. Por eso es bien interesante, es decir, estamos frente al nacimiento de la reestructuración de lo que en Costa Rica se considera políticamente aceptable y de lo que se considera políticamente viable con el discurso nacionalista del país. Y es una configuración tremendamente fuerte. Y el asunto de que sea sin clase, desclasada, es todavía más importante. Aquí lo que me faltó, y lo voy a decir después más claramente, es el vínculo que Jorge pudo muy bien haber desarrollado con el fundamental trabajo de George García con respecto a la formación de la clase media costarricense. Porque esa formación está estrictamente vinculada con esta idea del anticomunismo. Operan en la misma línea. Son sintagmas que ejercen un papel central, fundamental en la definición del individuo nacional. Y en tanto lo son, es imposible deshojarlos, sin entrar uno en este predicamento de volverse anticostarricense. Jorge sigue con ese intento de descubrir discursos sobre el comunismo o el anticomunismo en la prensa nacional en su último capítulo. Hay una insistencia por parte del autor en este asunto de que la prensa es un instrumento de clase que sirve para producir visiones y representaciones sobre el mundo del socialismo realmente existente y algunos de los eventos que se vinculan con el comunismo internacional en ese periodo. Barrientos concluye que las noticias están atravesadas por un lenguaje que presenta siempre a los comunistas como amenazas a la paz, la democracia y la familia nacional, pero también que otros movimientos no comunistas, pero reformistas, caen en la misma tónica. Ese grado de elasticidad es muy pequeño para este grupo que exige reformas desde fuera. Finalmente, Barrientos muestra que otros eventos en los que los autollamados demócratas cometen atrocidades no son interpretados en la misma estructura semiótica que los de los comunistas, pues siempre son divisados como decisiones fundamentales para la paz y la seguridad mundial. Cualquier invasión estadounidense es vista como necesaria para la paz y parar a esos demonios que vienen desde Europa del Este. Cualquier incursión, por ejemplo la terrible guerra de Corea, que hoy está tremendamente olvidada y en la que participaron costarricenses, es vista como necesaria para evitar que ese monstruo amarillo y el monstruo rojo avancen hacia Occidente. Jorge muestra allí algunas citas, son presentadas en términos de enfermedad, enfermedad terminal. Quien se contamina tiene muy pocas posibilidades de sobrevivir a esta enfermedad. Creo que este libro, efectivamente, como ya lo señaló Adriana y lo señaló George, es un interesante e importante aporte al anticomunismo y al estudio de la producción ideológica o la producción de ideología del otro dentro de Costa Rica. Para finalizar, tengo que admitir que tiene varios límites esta interpretación. Una primera, que yo creo que se pudo haber subsanado, es que la edición tiene muchos errores tipográficos. Y eso, para un lector jodido como yo, es siempre un problema. Me interrumpe mucho la lectura, este tipo de errores, y eso
se corrige antes de que las pruebas se vayan a impresión. Lo que pasa es que Jorge ahí tenía casi 1000 páginas para corregir. El otro asunto son las imágenes que aparecen en el texto. Yo hubiera preferido sacarlas que dejarlas así como están, porque están muy mal digitalizadas, algunas no se pueden ver, entonces tiene poco sentido que estén allí. Ahora, lo que realmente me interesa es el asunto de cómo hacemos conexión entre estos hallazgos empíricos y lo que Jorge promete en la primera parte del texto, que es una construcción interpretativa sobre el papel de la ideología en la producción de sentidos en Costa Rica en ese periodo. Allí yo sí tengo que admitir que me hubiera gustado que Jorge hubiera trabajado más en esta versión impresa, pues es una de las cosas que yo creo que más discutimos y en las que yo más le insistía, que había una vía fundamental para complementar el aporte que había hecho George García para entender la construcción de la ideología de clase media en Costa Rica. Raymond Williams, un intelectual galés que hoy nadie recuerda, pero que formó parte del llamado Círculo de Birmingham y que realizó una serie de contribuciones fundamentales para entender la producción de la hegemonía y su vínculo con las creaciones culturales, y que en buena medida complementó o completó a Gramsci y nos dio evidencia de las formas fundamentales del uso del lenguaje y la escritura, pero también el cine en la configuración de proyectos ideológicos y hegemónicos. Había señalado que la hegemonía vivida es siempre un proceso, un complejo de experiencias, relaciones y actividades con presiones y límites específicas y cambiantes, y que por eso en la práctica la hegemonía nunca puede ser singular, pues sus estructuras internas son altamente complejas. En esa vía, el libro de Barrientos queda anclado en el follaje de ese profundo bosque que se configura en Costa Rica antes de la Guerra Civil de 1948 y que se reconfigura con posterioridad a ese evento. Ciertamente, por ejemplo, queda sin explorar la opción anticomunista más interesante del periodo en términos de producción hegemónica, es decir, la construcción del Partido Liberación Nacional. Liberación Nacional se construyó como el partido que suplantó a la izquierda costarricense y construyó un campo semiótico de acción que iba desde la derecha hasta la izquierda y que supo representar este sintagma que muy bien explora George del sentido de clase media que tienen los ticos que no son de clase media. Porque la ideología tiene sentido cuando uno la naturaliza y la da por un hecho, si no, no tiene sentido. Y Liberación Nacional le dio sentido político a ese discurso. Es decir que si ustedes hubieran nacido en 1948, hubieran votado por Liberación Nacional todas las veces seguidas, si se hubieran considerado progresistas, hasta el gobierno de José María Figueres Olsen en 1994. Hasta ahí, Liberación fungía en este espacio dinámico entre la derecha y la izquierda y no perdía las elecciones, las perdió ocasionalmente y desarrolló este complejo poder para maniobrar en una Costa Rica que se declaraba campesina, de clase media, educada, pacífica, democrática, aunque todo eso fueran mitos. Es decir que la producción de ideología tuvo una realización específica